Hola, continuamos con nuestras reflexiones del libro de Daniel. Nos quedamos en el capítulo 2, verso 11, cuando los magos y los sabios del rey Nabucodonosor le dicen que no tienen una respuesta a ese desafío, a esa pregunta que él les había lanzado. Él quiere saber cuál fue su sueño y cuál es el significado de ese sueño. Vamos a continuar esta historia y ver qué es lo que la Biblia nos enseña a través de esta historia que sucedió en la antigüedad en Babilonia. Continúo la lectura desde el verso 12. La respuesta de los magos, despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo: ¿Por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Qué pasaje tan excelentemente dramático y emotivo. Un contraste brutal entre Daniel y los sabios del rey. Y también entre Daniel y el mismo rey. Mientras el rey pierde su compostura, pierde su cordura, entra en enojo, Daniel se presenta en esta situación caótica. Imagínate, están matando a los sabios y Daniel es parte del grupo de los sabios. Por lo tanto, Daniel tiene sus días, sus segundos, sus minutos contados. Él va a morir. El guardia ha ido para apresarlos y matarlos. Hay una condena de muerte sobre sus cabezas. Pero Daniel se presenta tranquilamente y habla calmadamente, con prudencia y con sensatez. Mientras que el rey pierde su compostura, Daniel es razonable. Esto nos está mostrando cuál de los dos realmente tiene paz y tiene la confianza plena. Ahora, el hombre que salió a ejecutar a los sabios, este guardia llamado Arioc, de alguna manera Dios le permite a Daniel caerle bien a Arioc. Cuando Daniel le habla, él se detiene a escucharle y le responde. Daniel le preguntó por qué el rey mandó a hacer esta matanza tan repentina en el verso 15. ¿Por qué de repente surge esta matanza a los sabios? Y el capitán le responde la razón, le dice lo que pasó con los sabios principales que no supieron contestar la pregunta del rey. Ante eso, Daniel valientemente sale al frente y él dice: yo voy a responderle al rey, pero dennos tiempo. En el verso 10, si te pones a pensar, Daniel no tenía la respuesta. ¿Qué es lo que tenía Daniel en ese momento? Fe, confianza. Él sabía que si tenía tiempo, Dios podía darle la respuesta. Daniel no desesperó. Daniel actuó calmadamente y, confiando en Dios, promete volver con la interpretación en el verso 16, y el rey accedió. Me llama la atención cómo es que el rey no se negó con Daniel de la misma manera que había negado darles una oportunidad a los magos. Los magos y los sabios le habían dicho: danos tiempo para encontrar la respuesta. Y el rey le dijo: ustedes lo que quieren es inventarse algo, llenarme de palabrerías. Sin embargo, cuando Daniel dice: dame tiempo, el rey dice: ok. La única respuesta que encuentro, porque la Biblia no nos lo dice acá, pero de manera sutil nos está mostrando a través de todo el relato que hay
alguien detrás de todas estas cosas, de todas estas acciones, incluso detrás de la locura y detrás de las decisiones del rey. Y ese alguien es Dios. Dios le dio gracia a Daniel para hablar con un hombre tan necio, tan torpe, tan sulfuroso. Y Dios le dio también al rey la voluntad de escuchar a su hijo Daniel y de hacerle caso. Daniel en este momento en la historia es nada más que un adolescente, un joven, un esclavo sometido, sentenciado a muerte. Lo único que tiene Daniel, ni siquiera tiene estudios completos, la experiencia de los años, no tiene nada. Lo único que tiene es su fe, que le llena de paz y le llena de, vamos a verlo más adelante en el relato, lo llena de inteligencia y de sabiduría. ¿Qué es lo único que tenía Daniel para enfrentarse a este rey loco? Su fe en Dios. ¿Qué es lo que tenía Daniel para decir, yo voy a traer una respuesta y ser tan valiente? Su fe en Dios. Nada más. De la misma manera, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a un hombre que se plantó frente a un gobernante o el representante del reino más grande del mundo, que le cuestionaba y le decía, ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Y este hombre, de la misma manera que Daniel, lleno de sabiduría, lleno de confianza en Dios, va respondiendo sus preguntas, no negando que Él es el Hijo de Dios. De la misma manera que Daniel fue fiel con Dios y pudo ser sabio y prudente, Jesús lo fue. De hecho, Jesús fue mucho más sabio y prudente. Y de la misma manera que así Daniel sale al frente para traer una solución al problema, podemos nosotros tener la confianza de que nuestro más grande problema, nuestro problema de estar separados de Dios, de ser enemigos de Dios, de tener este pecado que nos aleja de Dios y nos hace merecedor de su condena, ha sido resuelto por medio de la sabiduría, por medio de la valentía y de la fe de Jesús. Los sabios no tienen respuestas para el rey. La sabiduría del mundo tiene muchas cosas buenas y muchas respuestas, pero no tiene todas las respuestas. La sabiduría de Dios es infinita. Y en este pasaje vemos a un hombre lleno de sabiduría, lleno de confianza. Jesús fue el Hijo de Dios, lleno de sabiduría y lleno de confianza, mucho más grande que Daniel. Por lo tanto, si estás en Jesús, si tu fe está puesta en Cristo, tú también puedes en Jesús encontrar la misma paz. Y por medio de Jesús y su enseñanza y su palabra y su vida en ti, puedes también encontrar la clase de sabiduría, la clase de valentía que tuvo Daniel. Jesús es la clave para enfrentar estos días turbulentos, estos días de incertidumbre. Hoy abraza a Jesús en oración, acércate a Él, pídele sabiduría, pídele este valor y también pídele la paz necesaria para enfrentar las circunstancias que nos toca vivir en este mundo. Porque también estamos sometidos a toda clase de poderes que no respetan a Dios, que no aman a Dios, como el rey Nabucodonosor. Pero en medio de esas circunstancias, Daniel pudo encontrar la forma de ser fiel a Dios por medio de su fe. Hoy tú y yo podemos encontrar la forma de ser fieles a Dios y ser sabios y ser valientes por medio de la fe de Jesús en nosotros, por medio de la fe nuestra puesta en Cristo. Que Dios te bendiga.